¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Juan Manuel Márquez y bienvenidos a Desde el Ring. Hoy no vengo a analizar ninguna pelea. Hoy voy a hablar de la historia de un niño que creció en Iztapalapa, muy aficionado al boxeo. Así que voy a contar así mi historia, lo que fue en el ring. Amigos, suscríbanse al canal y no se pierdan los siguientes rounds aquí desde el ring. Todos tenemos una historia que nos marcó. Quiero saber la tuya. ¿Qué te hizo enamorarte del boxeo? Y por supuesto, déjenos todos sus comentarios respecto a esta situación. ¿Cómo fue mi vida antes del boxeo? Mi vida en el boxeo fue una vida como tú, un niño, una vida de un niño que creció en un barrio fuerte, en un barrio pesado, en Iztapalapa. Para ser exactos, en la colonia Ejército Constitucionalista, un barrio fuerte, un barrio pesado, donde crecí como un niño que salía a jugar, que le gustaba jugar fútbol, básquetbol, todos los deportes habidos y por haber yo los practicaba ahí en el barrio, pero en un barrio peligroso, un barrio en el cual tenías que de repente rifarte, saber pelear porque si no te agarraban como cliente. Y creo que fue alguna niñez peligrosa, una niñez que la supimos vivir bien, que había muchos vicios, que había mucha droga, que había mucha delincuencia, pero nosotros, en lo particular su servidor, siempre no se desvió en el sentido de que siempre me gustó estudiar, siempre me gustó hacer deporte y particularmente crecí en la vida del deporte, en la vida de prácticamente, yo empecé a los 6 años en el boxeo, mi señor padre me enseñó lo que es el deporte del boxeo, así que prácticamente nos dedicamos al boxeo y básicamente yo crecí, como les digo, en un barrio peligroso, pero siempre nos inclinamos al deporte. Yo jugaba fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol, siempre ahí en el barrio, siempre fue dedicado a un deporte cualquiera que fuera que les estoy comentando, pero en sí siempre, nunca nos desviamos a las cosas malas, aunque había muchas cosas malas en ese sentido ahí en el barrio. Así que siempre de niño nos dedicamos a hacer cosas buenas, podemos decirlo así, y yo siempre fui una persona que no me gustó perder. Eso creo que fue lo que me caracterizó y me hizo crecer como persona, en mi vida personal y en mi vida profesional. ¿Por qué entré al gimnasio de boxeo por primera vez? Recuerdo bien que yo iba a hacer una tarea en equipo con unos amigos y vi entrenar unos muchachos ahí en una deportiva que se llama Venustiano Carranza y no sé si siga llamando así ahí por Cabeza de Juárez. Iba caminando y me metí al deportivo y vi a unos amigos, bueno, no a unos amigos, unas personas haciendo sparring, otros pegándole al costal y de repente yo recuerdo que tenía entre 11 y 12 años y me metí y le dije al entrenador, échame al más picudo que tengas aquí. Y me dijo, ¿a poco sí? Y le dije, sí, échamelo. Y me puso a uno de sus hermanos. Nos pusimos a hacer sparring y prácticamente pues, nos dimos buenos golpes, pero le gané. Y desde ahí empezó a crecer ya el entusiasmo por meternos al boxeo. Fue a mi casa con mi papá. Mi papá me enseñó desde los 6 años los primeros pasos de la guardia, de cómo pararte, de cómo tirar el jab. Cuando tiras el jab, no abrir el brazo. Ya teníamos experiencia en cuanto al deporte del boxeo a los 11 años. Entonces, este entrenador fue con mi papá, platicó que íbamos a empezar a entrenar en un gimnasio y prácticamente mi papá me dijo, sí, no hay ningún problema, vamos a entrenar. Este entrenador que se llama José Luis Lara, que aprovecho para mandarle un cordial saludo, pues prácticamente él fue también parte del equipo de cuando era niño, cuando me llevó también al gimnasio. En aquel entonces se llama Vicente Saldívar, o se llamaba Vicente Saldívar, no sé cómo se llama ahora, donde conocí al señor Rafael Rojas, en paz descanse, que en aquel tiempo Rafael Rojas era ayudante de Nacho Beristain. Es por eso que nosotros nos conocimos a Nacho Beristain y de ahí yo empecé a entrenar con José Luis Lara, mi señor padre y el señor Rafael Rojas. Y prácticamente empecé a entrenar con ellos, me inscribí a un torneo que se llama el Torneo de los Guantes de Oro. En 1986 fui campeón de Guantes de Oro en ese año, en un torneo que se le llama un selectivo, donde prácticamente yo ya peleaba con los peleadores con experiencia y salí campeón en 2 años consecutivos, 1986 y 1987, y prácticamente ahí fue cuando empezamos a desprendernos o a meternos al boxeo de lleno, de niño, y ya ahí me di cuenta que yo tenía pues prácticamente tablas para ser alguien en el boxeo y
y me dediqué al boxeo, empecé a pelear amateur y también tuve peleas antes de ser campeón de guantes de oro, pero creo que la parte más importante a nivel amateur fueron esos 2 torneos que salí campeón, como se llaman, los guantes de oro, donde era un torneo fuerte, un torneo difícil, que se llevaba en la Arena Coliseo, ahí en Perú 77, y para mí eso me llena de mucho orgullo y de mucho gusto podérselos contar y decir, porque crecimos en un barrio pesado y eso también me ayudó a crecer como deportista y nunca dejarse perder, nunca dejarse dominar, y creo que en ese aspecto se lo agradezco a toda la gente que estuvo alrededor mío cuando era niño, que me hicieron más fuerte, que me hicieron crecer, y prácticamente estoy muy orgulloso de mi niñez. No fue una niñez de lujos, fue una niñez de escasez hay veces de ropa, a veces de comida, pero para mí eso me hizo más fuerte, eso me hizo más fuerte, otra vez, valga la redundancia, porque eso me ayudó a crecer como persona y me ayudó a crecer como deportista. Y así prácticamente empecé mi carrera amateur hasta que me hice profesional en 1900, no, me hice profesional en 1993, pero fue una etapa donde la disfruté mucho y prácticamente yo dejé el nivel amateur porque yo debuté a los 19 casi para cumplir 20 años, pero hubo un lapso que tuve que dejar de pelear porque tuve una lesión en la espalda que me detuvo 2 años, lo cual prácticamente estaba a punto de retirarme del boxeo, pero por muchos amigos y muchas personas que estaban a mi alrededor me decían: Juan, tú eres muy bueno, síguele, podrás tener muchas cosas en el boxeo, pero prácticamente yo estaba a punto de retirarme hasta que me decidí. Hice una pelea amateur, una pelea al final antes de ser profesional y me decidí debutar como profesional. ¿Qué fue lo primero que me enamoró del boxeo? Fue el sentir la adrenalina, el subirte al ring, el estar viendo a tu rival, el estar prácticamente cuando estás haciendo sparring, el olor de los guantes, igual en una pelea, el olor de la piel de los guantes y también el oler la vaselina, que ahora que lo huelo y ahora que cuando hay vaselina o que alguien se pone vaselina para cualquier cosa, yo la puedo oler y me recuerda aquellos tiempos cuando prácticamente recibía yo un jab y olía el cuero del guante. Y eso para mí es inolvidable. Eso para mí, como decimos siempre, recordar es volver a vivir. El oler la vaselina, el oler la grasa, porque lógicamente te ponen vaselina para que los golpes resbalen, pero siempre el que sí no se me olvida en especial es el olor de la piel del guante. Y a mí no me gustaba olerla, pero de alguna forma cuando estás exponiéndote, cuando te estás subiendo al ring, prácticamente tienes que olerla porque recibes golpes y golpes sólidos, pero se queda ese olor. ¿Y qué disfrutaba yo también del boxeo? La adrenalina, el estar siempre con la adrenalina arriba el día a día, eso para mí era como una vitamina y la verdad que siempre, ahorita que lo recuerdo, me quisiera volver a regresar porque creo que fueron momentos muy agradables. Cuando supe que esto era en serio y cuando también supe que iba a llegar lejos, creo que nadie sabe qué es lo que pueda pasar en un futuro, nadie sabe qué es lo que pueda hacer uno, en este caso el mío, particularmente hablando en el deporte. Yo sabía que esto era serio cuando hice mi primera pelea profesional, que ahí terminé perdiendo prácticamente un robo donde le gano al peleador que debuté, Javier Durán, lo corto de una ceja y prácticamente empieza el segundo round y la pelea la dan por descalificación. Pero les voy a contar una cosa. Esa pelea yo la perdí porque ese peleador era peleador de en aquel entonces que era doctor de la comisión de box, el doctor Ramírez Mercado. Y creo que eso fue el factor que me hizo perder esa pelea, pero yo lo agradezco a toda la gente que hizo eso porque eso me hizo más fuerte. Hizo más que yo les dijera, tengo que demostrarle que yo le gané, tengo que entrenar mejor, tengo que sí mejorar algunas cosas, pero lo que sí me hizo más fuerte, lo que sí me hizo es que el día a día ser mejor y cada uno de mis errores poderlos perfeccionar. Y creo que eso fue lo que me ayudó, lo cual se lo agradezco y en ese sentido sentir en el boxeo
a nivel profesional y empezar con una derrota, para mí eso me ayudó. Al contrario, porque a muchos les perjudica, a muchos peleadores les perjudica, pero a mí no. A mí me ayudó a ser mejor, a mí me ayudó a ser más fuerte, a mejorar cada uno de mis errores, y creo que siempre voy a estar agradecido a estas personas porque en vez de perjudicarme me ayudaron a ser lo que fui durante mi carrera. Y prácticamente estar en el boxeo no es un deporte fácil, no es una situación fácil de llegar, no es un aspecto de poder decir, sí, yo voy a llegar y voy a ser profesional y voy a disputar un campeonato mundial en un cierto tiempo, ¿no? Aquí hay que entrenar, hay que picar piedra. Estoy hablando en aquel entonces, porque era la vieja escuela del boxeo. Ahora es un poquito más fácil poder ser campeón del mundo, pero en aquel entonces el poder disputar un campeonato mundial se sufría mucho. Entonces, de alguna forma, eso me ayudó a mí crecer y durante mi carrera no siempre fueron perlas. Siempre tuve que pasar por muchas cosas en las cuales muchos me quisieron perjudicar, pero no, otra vez les digo, eso me hizo más fuerte, eso me hizo más mejorar en cuanto a mi vida personal. Y también quiero decirles que la pregunta es, ¿qué tan difícil fue avanzar en el profesionalismo? Muy difícil, porque desde el principio, como se les estoy comentando, siempre quisieron arruinar mi carrera, siempre quisieron que yo no creciera en el mundo del boxeo, pero yo creo que con la situación que yo crecí desde niño, que nunca me gustaba perder, que siempre me gustaba ganar, eso me ayudó mucho a ser un mejor deportista, ser más competitivo, y eso me hizo ayudar, me hizo crecer en el nivel profesional. Y para mí, como les comento, esa primer pelea profesional que me robaron, eso me ayudó mucho a crecer, me ayudó mucho a avanzar en el profesionalismo, y dije yo, estas peleas que vienen me tengo que preparar mejor, tengo que ser mejor, tengo que ganar para demostrar que me robaron la primer pelea, y así fue. Siempre me ayudó a ser mejor atleta, mejor persona, mejor boxeador, estar entrenando, más disciplina, más profesionalismo, y en ese sentido me ayudaron mucho, porque a nivel profesional sí me costó mucho, porque de alguna forma me negaron las oportunidades que en su momento me las merecía. Pero bueno, a final de cuentas vamos a estar platicando sobre eso, vamos a seguir contando lo que prácticamente fue mi historia en el boxeo. Y claro, me dolía ver a otros en el periódico, las portadas, mientras yo tenía peleas durísimas, era que estaba enfrentando a los mejores, estar clasificado para disputar un campeonato mundial, y no se me daba la oportunidad. Y por supuesto que me daba mucho coraje ver portadas en el periódico, notas en la radio, en las televisoras, y sí me daba coraje, pero eso también me ayudó a demostrar que yo merecía la oportunidad, me ayudó a crecer, a que yo tenía que tener una oportunidad, y por supuesto a que yo merecía una pelea de campeonato mundial. Y creo que todo ese sentido, todas esas cosas que quizás todos aquellos piensan que me perjudicaron, no, me hicieron más fuerte, me hicieron más sólido, me hicieron una mentalidad más rígida, más fuerte, y en ese sentido creo que me ayudaron mucho. Y sí, de alguna forma yo siempre luchaba y peleaba por tener una oportunidad, hasta que se me presentó. Yo debuté en 1993. Mi primera oportunidad fue en 1999, 6 años después de que yo 6 años después de que yo estaba clasificado como retador oficial, y a final de cuentas se me dio la oportunidad. Mi primera pelea de campeonato mundial frente a Freddie Norwood, una pelea que creo que la ganamos, me roban la decisión, pero como les digo, siempre mis inicios en el deporte como profesional fue de la misma manera, me hizo fuerte. En aquel tiempo, cuando peleé con Freddie Norwood en 1999, pasó lo mismo. Mi primera oportunidad de campeonato mundial, estaba triste porque no se logró lo que yo quería, pero a final de cuentas también me hizo más fuerte y me hizo demostrar que yo podía ser alguien en el boxeo. Y prácticamente seguí creciendo, seguí entrenándome, seguí preparándome para tener una siguiente oportunidad. 4 años después de 1999, 2013, me presenta otra oportunidad de campeonato mundial, donde prácticamente no la desaprovechamos. Y vamos a seguir platicando sobre eso en cuestión de las preguntas que fue en la historia de mi vida. ¿Y qué hice? Mucha gente me pregunta, ¿qué hice con mi primer pago en una pelea profesional? Con mi primer pago fue siempre ayudarle a mi señora madre, darle la mitad,
siempre yo le daba la mitad porque a mí me gustó trabajar de niño. De niño yo siempre iba a la primaria y me gustaba trabajar. Yo le ayudaba a lavar un puesto de vísceras a un señor en un mercado donde yo crecí. Yo llegaba de la escuela, me ponía mi ropa para salirme a lavar ese puesto y prácticamente yo juntaba mi dinero, tenía un marranito, un cochinito donde echaba yo mi dinero cada vez que me pagaban. Y llegó el momento que lo tuve que romper y siempre le di a mi mamá la mitad de lo que junté. Y así sucesivamente yo cuando yo cobraba o cuando yo trabajaba era decirle a mi mamá, toma la mitad de lo que yo gano. Y fue lo que hice, darle la mitad a mi señora madre, porque creo que ellos con el esfuerzo de trabajar, con el esfuerzo de llevarnos el pan a la mesa, ellos se merecían eso. Entonces creo que de alguna forma es como agradecer el apoyo a nuestros padres, que es su obligación, pero de alguna forma también podemos ayudarles a que ellos también, a que uno también haga la situación de ayudarles a que nos lleven el pan a la mesa, y así fue. Era lo que yo hacía cada vez que yo recibía un pago, darle a mi señora madre siempre la mitad. Les voy a contar un poco de las guerras que me marcaron. Y tú, ¿a quién le hubieses apostado en la primera pelea contra Manny Pacquiao? Así que ingresa a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo para que empieces a apostar ahora. Recuerda, caliente.mx, más acción, más diversión. A ver, también vamos a platicar, por supuesto, de esas guerras que me marcaron de mi primera pelea, la saga con Manny Pacquiao, la primera pelea. ¿Qué sentí en el primer round y qué pasó por mi cabeza en esa pelea y en ese mismo round? Yo empecé muy bien. Yo quería la oportunidad de un campeonato mundial. Yo me convertí campeón mundial en el 2003, venciendo a Manuel Mantecas Medina. Después unifiqué los cinturones frente a Darryl Gainer, un peleador americano muy bueno, donde le gano también por nocaut. Me convierto en campeón mundial en dos organismos, y yo defendía en esa noche, recuerdo perfectamente bien, 2004, 2 cinturones frente a Manny Pacquiao, que venía de ganarle a Marco Antonio Barrera por nocaut. Yo defendía esos cinturones y prácticamente me preparé como loco. Me preparé muy bien porque sabía que Manny Pacquiao iba con todo. Y empieza la pelea. La pelea fue en la división de peso pluma. Y empieza la pelea y le empiezo a conectar golpes bien, nos empezamos a mover, le conecto golpes de potencia al contragolpe. Entonces se me ocurre en ese momento pensar, esta pelea va a estar fácil. Y después de que yo pensé que la pelea iba a estar fácil, me conecta un gancho de izquierda, un recto de izquierda, no fue gancho, fue un recto de izquierda, que me manda a la lona. Y dije, no, esto no puede ser posible, tengo que desquitarme. En vez de levantarme y hacer un poquito de darle bola a Pacquiao, no, me levanto a quererle yo conectar golpes y me conecta otro brutal recto de izquierda, que otra vez a la lona. Y prácticamente me levanto también otra vez con esa mentalidad de quererme desquitar, y me tiró 3 veces en ese primer episodio, donde prácticamente sentimos que teníamos todavía todo lo que habíamos hecho de ganar los 2 cinturones. Dije, no los voy a dejar en un round, tengo que levantarme. Lo que hice fue reclinarme y dije, lo que Diosito quiera. Me levanto y prácticamente terminamos ganando los siguientes episodios, terminamos ganando una pelea que prácticamente mucha gente pensó que iba a perder por nocaut en el primer episodio, pero no. Íbamos bien preparados física y mentalmente para dar lo mejor, y así fue. Una pelea que esas fueron las guerras, la primera guerra que marcó también lo que fue mi carrera en el boxeo. Y todas las peleas que uno llega desde 4 rounds, 6 rounds, 8 rounds, y creo que, pero sí, esas peleas marcan a un peleador, pero estas peleas frente a decía Nacho Beristain, frente a este demonio en el ring, fueron pues prácticamente las que marcaron mi carrera, porque fueron no nada más una, sino fueron 4, lo que ustedes ya lo saben. Pero esa primer pelea, si no me hubiese levantado en el primer round, prácticamente eso hubiera cambiado mi historia en el boxeo, hubiera cambiado mi historia como profesional, pero siempre sabíamos que teníamos mucho que dar, nunca darse por vencido tan fácilmente, y nos levantamos prácticamente a ganar esa pelea. Y básicamente dieron un empate, que yo defendía los 2 cinturones, y al defender esos 2 cinturones, el empate me ayudó a mí porque yo me quedé con los campeonatos. Así que prácticamente levantarte
dicen lo difícil no es caer, sino levantarte. Y así fue. Yo me levanté prácticamente a ganar esa pelea, donde el primer round fue un round prácticamente de infierno, señores. Y amigos, ustedes saben de las guerras que tuve con Manny Pacquiao, 4 guerras, pero también hubo guerras contra otro gran peleador mexicano, Marco Antonio Barrera. Prácticamente mi relación con Barrera era antes de esa pelea que tuve yo con él, era, podríamos decirlo, buena. Yo en algún momento tuve comunicación con él cuando le ganó a Naseem Hamed, donde aquel prácticamente le quitó el invicto Barrera a Hamed y le quita el campeonato mundial. Yo le hablé para felicitarlo como boxeadores, podríamos decirlo como amigos, le hablé para felicitarlo y prácticamente pues, le hablaba y así poder hacer una plática cordial, pero la relación con él se mermó un poquito cuando peleamos y perdió y le ganamos, y creo que la relación no fue la misma. Yo lo veía, lo saludaba y platicábamos de repente palabras cortas, pero así como más en amistad. Pero después de la pelea que tuve con él, prácticamente me dejó de hablar, porque creo que en algunos momentos y algunos comentarios que él hizo, que le habían robado la pelea, y prácticamente no fue así. Sentimos que ganamos bien. Mucha gente tiene su opinión, que sí, que le robaron, que fue empate, que gané, y es respetable, ¿no? Pero nosotros creo que hicimos lo necesario para ganar. Y tocando el tema también, mi relación con Eddie Morales, una relación profesional, lo veo, lo puedo saludar, lo veo y si me saluda lo saludo. De ahí, y párale de contar, no hay una relación de amistad, no tenemos una relación de podernos hablar, pero lo cortés no quita lo valiente. Siempre lo veo y lo saludo y no tengo ningún problema. Y creo que hay muchas veces que las relaciones se ven no tan bien llevadas cuando tienes que enfrentar a uno de ellos. Por ejemplo, yo enfrenté a Barrera y, como les digo, la relación no fue buena después de que le quité el campeonato mundial en la división de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, y la relación no fue después igual. Y igual lo mismo, yo lo llego a ver y lo saludo, puedo platicar con él un poco, pero hasta ahí la relación fue más profesional con Marco Antonio Barrera, y la relación con Eddie Morales nada más igual profesional. Cuando lo veo, lo saludo, cuando lo veo le puedo decir buenos días, buenas tardes, pero entablar una plática no. Yo creo que después de que pudimos haber peleado y no se dieron las cosas, y yo de mi parte yo estaba más puesto, como decimos, que un calcetín para poder pelear, para poder llevar a cabo esa pelea que mucha gente se quedó con ganas de verla, y prácticamente no se hizo por las circunstancias que muchos ya saben, las circunstancias de las cuales prácticamente pues ahí su promotor lo protegió, y también el organismo, ¿por qué no decirlo? Y creo que otra guerra que tuve y que también marcó mi carrera fue aquella pelea que tuve con Juan el Torito Díaz, que fue en Houston. Recuerdo bien que el promotor me dice: Juan, mira, va a haber una cantidad de dinero en Las Vegas y va a haber una cierta cantidad en Houston. ¿Cuál quieres? Yo les dije, pues prácticamente, miren, la preparación, el entrenamiento, el esfuerzo, todo va a ser igual, va a ser lo mismo. Si en Las Vegas me vas a pagar una cierta cantidad y va a ser mejor en Houston, vámonos a Houston, va a ser lo mismo. Vamos a subir a un ring, vamos a pelear y va a ser lo mismo. Y él, pues Juan Díaz de Houston, esa pelea marcó también mi carrera, donde prácticamente yo creo que me llevaban como carne de cañón y prácticamente no los dejé. Donde Juan Díaz salió en el primer round, segundo y tercero y cuarto y quinto, como lo dice su apodo, como Torito. Pero recuerdo muy bien cuando Juan Díaz sale en el primer episodio tirando muchos golpes a velocidad y queriéndome prácticamente noquear. Y acaba ese primer round y llego a la esquina y le digo a Nacho Beristain: Nacho, vamos a ver si aguanta el ritmo. Vamos a ver si aguanta el ritmo, vamos a ver si sigue empujando fuerte. Y así fueron transcurriendo los rounds y prácticamente no aguantó el ritmo. Yo creo que importante, y siempre yo lo he comentado, cuando eres un peleador que se prepara, disciplinado y llevas una gran condición y eso lo aunas la experiencia, trabajas en conjunto con esas cosas, prácticamente te puedes volver un peleador muy peligroso. Y así me pasó. 10 años de diferencia. En aquel tiempo Juan Díaz tenía 26, yo tenía 36. Así que yo creo que eso me ayudó mucho en la preparación y prácticamente también la segunda pelea, la revancha con él, donde ya no fue lo mismo,
ya fue una pelea donde yo impuse el ritmo, donde yo busqué también prácticamente la pelea y le ganamos una decisión unánime en el cual prácticamente aprendimos de esa primer pelea donde dijimos no podemos dejarlo que se quiera despachar con la cuchara grande. Así que creo que fueron peleas muy buenas, peleas que me marcaron, ¿no? Barrera, Díaz, Michael Katsiris, Casamayor y por supuesto Manny Pacquiao, y fueron peleas que la gente los disfrutó, la gente las vio y de alguna manera esas guerras marcaron también mi carrera. Y después de esas guerras con Manny Pacquiao y como le estoy comentando, Juan Díaz, Casamayor, Katsiris, Barrera, pues prácticamente mis dos últimas peleas fueron también peleas buenas, peleas de campeonato mundial. Enfrenté a Timothy Bradley buscando un quinto título en diferente división, una pelea controversial, una pelea que también siento que ganamos, que hay muchas veces que la gente le gusta la agresividad, hay mucha gente que le gusta el proponer y así mismo a los jueces, y creo que hicimos lo justo para poder ganar. No se me da la decisión, bueno, pero para mí también fue un gran orgullo disputar y pelearle a un peleador como lo fue Timothy Bradley. Y después cierro mi carrera con Mike Alvarado, una pelea de eliminatoria por el título en la división de peso superligero. Y prácticamente también fue otra guerra donde esa última pelea fue en el Forum de Inglewood, California, donde inicié también mi carrera como profesional. Y prácticamente recordar es volver a vivir. Y cuando inicié en 1995, ahí en Estados Unidos, que fue en el Forum de Inglewood, también ahí fue mi última pelea en el 2014. Y ahí se cierra prácticamente lo que fueron mis guerras y lo que prácticamente hice en el boxeo, que mucha gente lo sabe. Muchas peleas me marcaron, muchas peleas me dieron a conocer. Yo creo que cuando peleé con Floyd Mayweather también, una pelea donde no estábamos en igualdad de circunstancias, en igualdad de peso, las aprovechó. Yo cometí el error donde aprendí mucho también de esa pelea con Floyd Mayweather, que prácticamente hay que subir de peso y hacerlo bien. Y así fue donde tomé el riesgo de hacerlo, porque yo siempre le he dicho, para ser el mejor tienes que pelear con el mejor. Así que creo que yo lo intenté, no fue así, las circunstancias no me ayudaron, pero no me rajé. Estuve siempre también ahí peleando, ofreciendo y buscando, porque mucha gente dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué escogiste? ¿Y por qué no te rifaste? Claro que me rifé. Si yo no hubiera querido seguir peleando, hubo una caída en esa pelea, no recuerdo bien si en el sexto round, si no hubiera querido continuar, pues me quedo tirado. Y yo creo que también ahí, para poderle ganar a Floyd Mayweather, recuerdo en el segundo o tercer episodio, el referee se acerca y me dice, oye, Juan, ¿paro la pelea? Y yo le digo a Nacho, oye, Nacho, ¿me está pegando muy fuerte? ¿O sí me está dando en la torre duro? No creo. Y yo creo que también psicológicamente buscan la manera de perjudicarte. Y creo que la pelea la perdí por decisión. Pero sí, yo creo que lo que marcó la diferencia fue el peso. Lo que marcó la diferencia fue también que la pelea iba a ser en mayo y me la cambiaron para septiembre. Pero bueno, a final de cuentas, de esas cosas aprendí y esas cosas me ayudaron a seguir creciendo, que incluso la cuarta pelea con Manny Pacquiao fue en la división de peso welter, pero ya la supimos. De ahí aprendí que hay que subir de peso bien, que hay que subir de peso con un profesional, y prácticamente así lo hice, y es donde creo que eso me ayudó mucho en cuestión de mi carrera. Y prácticamente cerrar con Mike Alvarado con broche de oro, eso fue lo que la gente también lo ve y la gente también agradece, y yo le agradezco también a toda la gente el apoyo, porque cuando cada vez que la gente me ve me pide una foto, y yo dárselas es como agradecimiento a todo el apoyo que me dieron y ellos reconocer el esfuerzo de un peleador. ¿Cómo supe que era el momento del retiro? Después de esas peleas que tuve, esas guerras que tuve con los que ya les estoy comentando, yo supe que me tenía que retirar porque empecé a hacer, yo regresé al gimnasio a querer hacer una pelea de retiro. Empecé a entrenar como siempre lo hacía, como siempre lo acostumbraba a hacerlo, fuerte, levantándome a correr, levantando a hacer lo que hacía yo el día a día. Y recuerdo muy bien que de repente me empezó un dolor en la rodilla derecha,
y fui a ver al doctor. El doctor me dijo, ahí tienes algunas cositas en la rótula, tenemos que ver, tenemos que analizar. Me infiltró y dije, pues está bien, vamos a empezar a entrenar. Incluso ese dolor de la rodilla me pasó cuando iba a pelear contra Maya Alvarado. Me infiltró que se dio nota y que se le dio aviso a la Comisión Atlética de California, porque prácticamente cuando tú te inyectas cosas que pueden salir positivo en un antidoping, pues prácticamente te puede perjudicar. Dimos aviso a la comisión y prácticamente ellos sabían que me habían infiltrado la rodilla. Empecé a entrenar para hacer la pelea de retiro, otra vez me empezó a molestar. Después, haciendo sparring, empezó el dolor en un hombro, y haciendo sparring con un sparring, valga la redundancia, ahí en el gimnasio, dice Nacho, hice 6 rounds, recuerdo bien, no sé, me acuerdo si 6 o 8, pero terminé cansado y me dice, ¿vas a hacer costal? Y de repente le tiro un gancho al costal y siento que truena mi brazo, tronó, y le vuelvo a tirar otro gancho y siento que se me acalambra. Y le dije, Nacho, algo pasó, Nacho, me está doliendo el brazo. Después me dijo, tienes que ir a ver al doctor. Fui a ver al doctor, fui a hacerme un ultrasonido y tenía un desgarre en mi bíceps de 1,5 centímetros o 2 centímetros y me dicen, tienes que guardar reposo durante 3 meses. Yo creo que eso fue lo que dije. Estos son como señas que me tengo que retirar. Son como puntos en los cuales tengo que seguirlos, llevarlos a cabo y hacerles caso, porque son como avisos en el momento que me tengo que retirar, porque ¿qué hubiese pasado si continúo y esto me pasa en una pelea o un mal golpe? Y creo que siempre fue así. Yo le hacía caso a cositas que pasaban y esto eran como avisos, y es por eso que decidí retirarme. Decidí colgar los guantes y lo hice porque prácticamente dije, me retiré casi a los 42 años, 41, 42 años, y dije, voy a quemar mi última mecha para ya no regresar. Y así fue, y así lo decidí. Y por supuesto, claro que me ofrecieron otras peleas, la 5ª pelea con Pacquiao por mucho dinero. Dije, no, yo creo que ya hicimos un gran legado, dejamos una gran historia durante mi carrera y me quedo con esa alegría. Yo creo que es muy importante el dinero en cualquier profesión y a cualquier persona, pero yo crecí con esa educación que me dieron mis padres, de decir, siempre tienes que tener amor al deporte, siempre tienes que respetar lo que haces, siempre tienes que respetar y tener cuidado a lo que te dedicas. Y así fui, y así crecí, y creo que eso me ayudó mucho a no regresar, porque el deporte merece respeto, y decidí no regresar porque lo hubiese hecho por nada más por el dinero. Pero yo crecí con esa educación deportiva y con esa educación personal, que todo lo que uno haga merece respeto, y yo le tengo mucho respeto al deporte de boxeo y mucho respeto a los aficionados, porque el haber aceptado una pelea nada más por el dinero era como engañarlos, y no salir en cierto round para pelear era engañarlos a ustedes, pero también me engañaría yo mismo, y no me gusta hacer ese tipo de cosas, engañarme a mí mismo y engañarlos a ustedes, por supuesto que nunca. Hoy disfruto el boxeo ya en otro lugar, lo hago con mucho amor y con mucha pasión, y por supuesto lo hago con la tranquilidad de saber que ya todo terminó y que lógicamente estamos bien de salud. Y por eso estoy aquí en Desde el Ring, para contarles mi historia con el corazón en la mano. Porque detrás del campeón hubo un niño que siempre soñó y que quiso ser alguien en la vida, y un hombre que nunca dejó de luchar por serlo. Gracias por acompañarme en este round, el más personal de todos, y espero les haya gustado.